Gracias te damos, Padre, en esta noche preciosa. Muchas gracias, Señor, que nos das este privilegio de poder reencontrarnos para así invocar tu sagrado nombre, Dios, estudiar tu santa palabra, compartir con todos nuestros hermanos estas bendiciones y de esta manera, Señor, poner tu nombre en alto y edificar nuestras almas en todos. En el nombre de Cristo, bendícenos Dios en esta ocasión una vez más. Te lo suplicamos en el nombre del Señor. Amén. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo a todos en esta hermosa noche que el Señor nos ha dado para que compartamos una vez más su santa palabra. Vamos a estar considerando, mis santos hermanos, el capítulo 4 del libro de los Filipenses, la carta a los Filipenses. Vamos a considerar, amén, estos versos que nos restan en este capítulo del 4 al 23, y en ellos pues vamos a ver cuántas bendiciones Dios nos tiene acá en esta ocasión. Prestemos atención, hermanos, estemos atentos. Es de mucha bendición todo lo que hay aquí en todas estas enseñanzas que Dios nos ha dejado a través de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Pues leyendo esta palabra en el nombre de Cristo, dice: así que, aleluya, bendito es el Señor, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, está así firmes en el Señor amado. Ahí concluye esa parte final del capítulo 3, amén, donde el apóstol pues insta, amén, a que estemos firmes en el Señor. Pero bien, vamos a concentrarnos en el versículo 2 en adelante, donde dice el apóstol acá, amén, dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Les ruego a estas mujeres, amén, que sean de un mismo sentir en el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Dice: hemos de observar que el libro o esta carta a los Filipenses, amén, no se resaltan errores doctrinales, más bien que se enfatizan algunos problemas de relación interpersonales. Eso es lo que más se ve y se destaca en esta carta. Amén. Dice, escribí algo aquí que quiero compartir con todos. Dice: los problemas de interrelación entre hermanos hay que prestarle especial atención, pues es una brecha para el enemigo poner tropiezos, especialmente a los débiles que nos creemos fuertes. Los débiles a veces creemos que somos fuertes y entonces nos enfrentamos a todas sin estar conscientes de la revancha del enemigo. El enemigo nos está llevando al terreno de la pelea, amén, a veces, y no nos damos cuenta. Tenemos que tener los ojos bien abiertos. Dice el apóstol mismo, San Pablo, dice que no ignoremos nunca las maquinaciones de Satanás. Hemos de ver a Satanás en todos estos detalles, hermanos, porque recuérdense que no tenemos lucha contra carne y contra sangre, sino contra estos espíritus malos que el enemigo lanza de manera escondida. ¿Para qué? Para hacernos tropezar a nosotros. Pero Dios tenga misericordia y nos ayude, porque aquí vemos un caso bien claro de estas dos ministros ancianas de la iglesia de Filipos. Eran dos santas, amén, que habían trabajado duro con el apóstol San Pablo, amén, estableciendo aquella iglesia. Pero ¿qué vemos aquí? Vemos un fenómeno raro que no debiera existir en el pueblo de Dios. Pero ya reitero, hermanos, el enemigo siempre pues mete alguna zancadilla,
Amén, como fue con los apóstoles, que puso contienda entre ellos en principios. A veces estaban discutiendo, ¿y cuál de nosotros va a ser el mayor? ¿Y cuál va a ser mi posición? ¿Y cuál va a ser la tuya? Y casi siempre las discusiones pues venían por estos problemas de posición, de posición. Así que ojo con todo esto y que Dios nos ayude a mantener una buena relación, hermanos, los unos con los otros. Dios nos ayude a trabajar con esto, sabiendo que el enemigo siempre nos está acechando. Dice aquí, todos tenemos formas de ver las cosas, por eso hay que tenerle mucho cuidado al enemigo. Amén. Dice, ojo, el enemigo vive maquinando contra todos los hijos de Dios, pero más contra aquellos, amén, que le hacen la guerra. El que le hace la guerra al enemigo, tienes que estar consciente que el enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados. Él va a hacer todo el esfuerzo posible por desgastarnos a nosotros, por dañarnos. Amén. Por eso aquí el apóstol en el verso 3 nos dice, asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Gloria al nombre de Dios. Preciosa enseñanza toda esta, hermanos. Amén. Dice aquí el apóstol que habla aquí de estos compañeros y colaboradores de él. Menciona aquí a Clemente, un hermano llamado Clemente. Clemente era un nombre muy común en aquellos días. Amén. Encontramos, por ejemplo, Clemente de Roma, que fue un santo muy famoso en aquellos tiempos, de los primeros santos, de los primeros creyentes. Amén. Que sirvieron al Señor a brazo partido, como dicen, amén, en aquellos lugares y en aquellos días. Se llamó Clemente de Roma, fue un ministro muy prominente, amén, y que vivió más o menos en la era de Pablo, pero que era en Roma, no era aquí en Filipos. Amén, por ello descartamos que se trate de este Clemente. Amén, también hubo otro Clemente muy famoso, que fue el Clemente de Alejandría, pero que ya fue por el 200 y tanto que vivió, amén, lo que indica que ya no podía ser este Clemente tampoco, amén, pero de todo modo, quiere decir que este era un nombre bien común en aquellos días, Clemente. Dice aquí que el apóstol recalca algo que es muy interesante y dice él que todos aquellos que ayudaron, en este verso 3, dice que ayuda a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Le dice a ese amigo que él le está hablando, que no se especifica quién es directamente. No sabemos si se trata de alguien, del líder de la iglesia, pero no da el nombre específicamente a quién es que Pablo le está recalcando esto. Se lo escribe, amén. Y les dice que también que la ponga a ellas, que las ayude a que se pongan de acuerdo. Amén. Y que también reconozcan, ¿verdad?, a todos aquellos que fueron colaboradores del apóstol y que tienen sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Y recalca esto aquí el apóstol San Pablo, del libro de la vida, porque es algo de lo que nosotros tenemos que tener conciencia, que el creyente tiene su nombre en un archivo que Dios tiene en el cielo. Nosotros tenemos nuestros nombres inscritos en el libro de la vida y nos habla Dios aquí en todo esto, amén, de que cuidemos eso, amén, de que cuidemos esto, de que nuestros nombres se mantengan allí escritos en el libro de la vida, porque puede ser borrado del libro de la vida un nombre, amén. En Apocalipsis 3:5, el Señor Jesucristo dice que al que venciere, amén,
Él mantendrá siempre su nombre puesto en alto y que no será borrado del libro de la vida. Amén. El Señor Jesucristo. Y recordemos también, hermanos, que en el capítulo 10 del libro del Evangelio de San Lucas, en el versículo 20, el Señor Jesucristo les dice a los apóstoles que Él había enviado a una misión, unos misioneros especiales que Él mandó a una misión a predicar el Evangelio. Amén. Cuando ellos vinieron con tanto gozo y tanta alegría y tanta algarabía, le dijeron: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Aleluya. Y el Señor les dijo a ellos: yo veía a Satanás mientras que ustedes estaban predicando y haciendo ese trabajo. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Es decir, que el trabajo que nosotros hacemos le hace mella al diablo, le hace tremendo hoyo al enemigo, y el enemigo se vuelve furioso. Y por eso trata de hacerle daño a los hijos de Dios y meter contiendas entre nosotros. Pero el Señor Jesucristo les dijo claro a ellos, les dijo: pero miren, no se alegren tanto de que los demonios se les sujeten en su nombre. No se alegren tanto de ver tantas maravillas. Gócense más de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. De manera que aquí el apóstol está recalcando ese punto de que, bueno, que Dios premiará a todos aquellos, a todos sus colaboradores que trabajaron con Él y que tienen sus nombres inscritos en el libro de la vida. Amén. Amén. O sea, hay muchas cosas aquí en esto que se ven en este estudio, porque, por ejemplo, hay que reconocer ese reconocimiento que hace el apóstol San Pablo de todos aquellos que han colaborado, amén, con él en su misión. De manera, hermanos, que nosotros tenemos que ser buenos agradecidos, como dice la Biblia, y tomar muy en cuenta el servicio que nos prestan los demás, para que nosotros podamos perseverar, para que nosotros podamos trabajar en la obra de Dios. Necesitamos de la ayuda de los demás, necesitamos de ese aporte, necesitamos de ese entusiasmo, necesitamos de esas vivencias, amén, que a todos pues nos ayudan a que sigamos adelante en el nombre de Cristo. ¿Amén? Así que el apóstol aquí ha recalcado ese punto de todas estas personas que colaboraron con él, que no se dejen estas mujeres así, con esto pendiente, amén, sino que estas personas pues puedan mantenerse siempre activas, amén, activas, pero en santidad y en armonía, porque el Señor quiere que estemos juntos, pero en armonía. Dice: mira qué bueno, qué deleitoso que habiten los hermanos juntos en armonía, no contendiendo uno con otro, no compitiendo. Por eso dice: nada hagáis, nada de lo que nosotros hagamos debemos hacerlo por contienda o por vanagloria. Nada, absolutamente. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea al Señor para siempre. Y dice el apóstol acá, y dice el versículo 4: regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocíjense en el Señor. Esta es la epístola del gozo, como se le llama, la epístola del gozo, de la alegría, de la paz, amén, de la convivencia, del mucho amor entre el apóstol Pablo y toda esa congregación que allí se levantó. Pero nos dice aquí, mis santos hermanos, escribía yo algo acá, dice: el que tiene sus ojos en Cristo disfruta cada momento sin aburrirse. El que está en Cristo está llamado a estar gozoso. Él dice más adelante: está siempre gozoso. Está siempre gozoso. Dice: cuando estuvo preso en Filipos, cuando estaba fundando esta iglesia, ya nosotros sabemos lo que bien le pasó
al apóstol, amén, que en esa congregación, en ese lugar, amén, él cayó preso. ¿Pero qué dice la Biblia en el capítulo 16 del libro de los Hechos? Que mientras que el apóstol estaba preso, él y Silas, en un calabozo, bien incómodo, sumamente incómodo, era una tortura, era una cárcel de tortura aquella, amén. Y en el lugar que lo pusieron a ellos, peor aún fue. ¿Y qué pasó con ellos? Que dice la Biblia que a las 12 de la noche, sería de temprano que estaban en eso, pero todavía eran las 12 de la noche. Como no se podían dormir allí de la incomodidad que tenían, entonces cantaban himnos al Señor y estaban contentos, estaban gozosos, aleluya, estaban felices allí, amén, porque estaban sufriendo por nuestro Señor Jesucristo. Y es que la Biblia nos dice a nosotros que nos gocemos, que nos alegremos cuando digan contra nosotros toda clase de mal, pero que sea mintiendo, que no sea verdad lo que digan de nosotros, porque si dicen algo de nosotros debemos entonces entristecernos, y ya eso es parte de la tristeza que viene de Dios. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Así que el creyente está en victoria, hermano. Por eso habla aquí del gozo, porque el gozo es un fruto del Espíritu. El gozo es parte de la vida del creyente. Amén. Dice, una persona gozosa es amable. Por eso dice en el verso 5, dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Aleluya. Gloria al nombre de nuestro Dios. El Señor está cerca. Esta era una expresión que se usaba mucho en todas las conversaciones de los cristianos de aquellos días, de los días de Pablo. Se decía Maranata, aleluya. Muchos creyentes todavía repiten esa expresión y la decimos así en ocasiones. Maranatha quiere decir Cristo viene, una expresión aramea, amén, que se decía entre los creyentes y todos entendían esto, amén. Bendito sea Dios para siempre. Pero qué bueno, hermanos, amén, que un creyente esperando a Cristo, un creyente que está en esa línea con sus ojos puestos en Cristo Jesús, es un creyente que pase lo que pase, está contento. No es una persona aburrida, porque en verdad, hermanos, ¿quién quiere estar junto con una persona aburrida, una persona de mala vida, como de maltrato, como una persona que nunca tiene sentido común para la vida y para las cosas, sino que es una persona aburrida, una persona triste, amargada? Eso no funciona. Eso es carne. Eso es pura carne, hermanos. La Biblia habla de gozo, el creyente en victoria. Y que si un día un creyente está triste, bueno, que se revise inmediatamente, porque hay una tristeza que viene de Dios para edificación de nuestras almas. Que esa tristeza Dios se la manda para que uno se revise internamente y se ponga a tono con Dios. Así que en lo que dependa de nosotros, la palabra aquí nos dice que estemos en paz con todos. Eso dice aquí el 5, dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. De todos los hombres. Todo el mundo entienda y comprenda, ¿verdad?, que el estar al lado de nosotros es vida. Porque nosotros tenemos vida y vida compartimos e impartimos a otros. Amén. Uno se le pega eso. Amén. De la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Cuando la Biblia nos enseña esto, pues es para nuestro bien, porque la alegría del rostro, dice la Biblia, que cura las enfermedades internas de nosotros. Amén. Hermosea el gozo del Señor, hermosea el rostro. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice en los versos 6 y 7, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Si queremos vencer las preocupaciones, dice, hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo a la oración para que todas las preocupaciones se vayan. Amén. ¿Por qué? Porque como dice aquí, dice un himno que cantamos muchas veces en la iglesia, dice, siento su paz inagotable y dulce calma. Aleluya. Dulce y grata, porque temores y ansiedad Cristo los mata. Es decir, que Cristo acaba con las ansiedades, hermanos, de nosotros. Cristo acaba con las tristezas, con las penurias, con los afanes, con las ansiedades por conseguir y adquirir cosas. Amén. Que tal vez Dios está esperando un tiempo más largo para dárnoslas. Amén. Bendito es el Señor. Y nosotros nos preocupamos a veces más por las cosas que no tenemos que por las que tenemos. Y a veces las que tenemos son las importantes. Bendito sea Dios para siempre. Dice Cristo, amén. Dice Cristo hablando de esto, de esta paz, amén, que nos da aquí este verso. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Cristo nos dice a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy como el mundo la da. La paz de Cristo es una paz especial, es una paz verdadera, es genuina, es duradera, es una paz que nunca se acaba, porque es una paz con una esperanza eterna. Amén. Y entonces, hermanos, aquí nos dice la palabra del Señor, amén, que la paz que viene del mundo es una paz engañosa, es una paz pasajera. Es una paz que te entretiene y te envuelve, pero nos engaña al final de cuentas. Y nos recalca aquí, nos dice, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que nosotros guardemos nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué nos dice aquí en el verso 8? En el verso 8, por eso nos dice aquí, hablando del pensamiento, nos da otro detalle más a fondo. Nos dice, por lo demás, hermanos, después que nos dice todo esto que nos acaba de decir, dice, por lo demás, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿A dónde debe estar nuestros pensamientos, hermanos? Nuestro pensamiento solamente debe estar puesto en las cosas que Dios aprueba. En las cosas que Dios aprueba. Dice, lo que dejamos entrar a nuestras mentes determina lo que expresamos con las palabras y las acciones. Es decir, nuestras palabras y nuestras acciones van a ser el fruto de nuestros pensamientos. Hay que tenerle suma cautela que la mente de nosotros, amén, esté alimentada con cosas de Dios, con la palabra de Dios, con los pensamientos divinos. Nuestra mente, si la dejamos ensuciar con vanidades y suciedades y cosas de este mundo, hermanos, amén, ya sabemos lo que vamos a hablar y vamos a pensar y vamos a hacer. Porque de la abundancia del corazón, dice Cristo, habla la boca. Así que hay que cuidar nuestro pensamiento. Hay que saber en qué pensamos. Y aquí nos lo recalca claramente. Perdón, ¿en qué debemos pensar nosotros? ¿En qué debemos de pensar? Solamente pensar en cosas buenas. Cualquiera de nosotros, en cualquier momento que estamos, nos llegan pensamientos o pasan pensamientos así por alojarse en nuestra mente. Ahí mismo, hermano, hay que reprenderlo. Ahí mismo hay que exclamar una alabanza, una expresión divina, amén, de la palabra de Dios. Y las malicias huyen de nosotros inmediatamente. Pero no podemos permitir
hermanos, que ningún pensamiento, ninguna basura de la que se ven en la televisión, en el internet, en la calle, en cualquier sitio, nosotros les permitamos, amén, que se alojen en nuestra mente. Por eso dice la Biblia, huid de las tentaciones, huid de las tentaciones. Hemos de sacarle el pie, hermano, hemos de sacarle la vista, hemos de sacarle el pensamiento a todo lo que sea cosas inicuas que no nos den provecho espiritual. ¿Para qué? Para que nuestra mente, nuestros corazones estén limpios. Amén. Por eso es que él dice aquí, en esto pensad. Dice, si la mente se alimenta de vanidades y de suciedades, reitero, de la abundancia del corazón habla la boca. De esa abundancia que está en la mente, amén, de eso vamos a estar hablando. Por eso, acá en el verso 9 nos dice aquí estas palabras bien dichas. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Así que no basta, hermanos míos, no basta con leer y escuchar. Hay que practicar las cosas, hay que ponerle en práctica. Hay que proponerse vivir con la mente limpia, amén, una mente cristiana, una mente pura, una mente que agrade al Señor. En todo momento hemos de proponernos esto, las 24 horas del día. El creyente tiene que ser creyente las 24 horas del día. No es algunas veces sí y otras veces no. Eso no camina. Amén. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Y dice en los versos 10 en adelante, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin han revivido el cuidado en ustedes por mí, de lo cual también estaba solícito, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya, bendito y alabado es el Señor. Qué lindo es Dios. Qué lindo es el Señor, hermano. Qué palabra tan linda. El cuidado de estos hermanos por el apóstol siempre fue grande. Fue un cuidado siempre, no fue por un tiempo. Siempre perseveraron en esto, en ese cuidado. Pero al apóstol le recalca que él no depende, su gozo, su alegría, su paz, no depende de ellos, depende del Señor. Amén. Y que las cosas materiales y los amigos y todos los apoyos que nos puedan dar los hombres, amén, que tenemos que tenerlo en cuenta, tenemos que agradecerlos, tenemos que reexplicárselo a las personas para que se vea, que se valora todo eso, amén. En cambio, tenemos que tener conciencia de que no dependemos de ellos, porque a ellos los pone Dios para que nos sustenten, para que nos ayuden, para que nos refuercen, para que nos den ánimo. Amén. Porque la Biblia dice que nos animemos los unos a los otros en Cristo Jesús. Animémonos los unos a los otros, dice el Señor. Animaos los unos a los otros, recalca el apóstol. Amén. Pero eso, ¿quién lo hace? El que pone en nosotros el querer como el hacer. Así que no lo hacemos porque queremos, sino porque Dios lo ha puesto en nosotros, en nuestros corazones. Por eso es que Dios es el que merece, en todo esto, merece toda la gloria y toda la honra el Señor. Amén. Amén. Bendito es el Señor para siempre. Y sigue diciéndonos acá, dice, sepan esto ustedes, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir
sino solamente ustedes. El apóstol pues tenía ese agradecimiento de estos hermanos. Estos hermanos eran bien cuidadosos con el ministerio del apóstol San Pablo y donde quiera pues estaban ayudándolo, aunque ya no estaban con él, pero seguían dándole la mano, enviándole sus ayudas, enviándole personas que los ayudaran, que los socorrieran, que le dieran la mano, amén, en aquel ministerio. Ahora en el 17 dice, no es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en su cuenta. O sea, Pablo resalta la intención del corazón dispuesto, que produjo en ellos estas cosas, porque ellos entendían esto, de que es mejor dar que recibir. Ya Cristo lo especificó eso, y lo recalca el apóstol Pablo, amén, en el capítulo 20 del libro de los Hechos, amén, donde Pablo dice que Cristo dijo en una ocasión que era mejor dar que recibir. Y cierto, eso es una lógica bien bonita, amén, bien clara, bien específica. Si yo doy es porque tengo, amén. Así que el que da es porque tiene, y tiene deseo de dar, y tiene buena intención. Bendito sea Dios para siempre. Así que el que recibe es porque es un necesitado, y recibe por eso. Así que es mejor dar que recibir, tener abundancia y dar. Amén. Dice, nada hagáis por fuerza o por necesidad. Dice, Dios ama al dador alegre, no con tristeza ni por obligación, dice la palabra. Que no demos ni por tristeza, ni con tristeza, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y se menciona aquí la alegría, el gozo, amén, en el momento de nosotros dar, colaborar, buscar a alguien, llamarle a alguien que está decaído, amén, hacerlo con gozo, hacerlo con amor, hacerlo con fe, hacerlo con devoción, es decir, servirle a otro con amor, conforme a la palabra del Señor. Ya por último, amén, estamos acabando ya, dice el verso 18, dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Sacrificio acepto, el olor fragante, sacrificio acepto, agradable al Señor, era una ofrenda de acción de gracia. No era pagando por algún pecado o por algunas cosas que habían cometido, sino que era algo de acción de gracia, agradecimientos a Dios, respaldo de la obra de Dios para que la obra de Dios siga adelante, animar a ese hombre que andaba predicando el evangelio, amén, por diferentes lugares, amén, y había dedicado su vida al Señor. Entonces eso había que respaldarlo y darle ánimo para seguir adelante. Dice el 19, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Suplirá todo lo que falte Dios conforme a su riqueza, conforme a la gran riqueza de nuestro Dios. Así siempre Dios va a suplirnos a nosotros, porque Dios es grande y todopoderoso. Dice, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y por último, dando como el resumen de lo que es este libro, el apóstol dice aquí, saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo les saludan. Todos los santos les saludan, y especialmente los de la casa de César. Quiere decir que el apóstol estaba ahí haciendo un trabajo vivo continuamente, de noche y de día. Estaba preso, pero él decía, la palabra de Dios no está presa. Aquí hay fruto. En la casa de César hay fruto, porque aquí se está predicando el evangelio. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Así que en muchos aspectos esta iglesia fue un modelo de congregación, la iglesia de los filipenses. Estaba compuesta por gente de todos los estratos que estaban aprendiendo a trabajar juntas. Amén. Mientras Pablo agradece, los exhorta a que cuando surjan situaciones las enfrenten. Pablo aprendió el verdadero secreto del gozo y de la paz: imitar a Cristo y servir a otros.
Ese es el verdadero secreto del gozo y de la paz. Imitar a Cristo y servir a otros. Servir con amor, servir con fe. Que el Señor nos siga bendiciendo, mis santos hermanos, y que la paz de Dios abunde entre todos nosotros cada día. Padre, gracias te damos por tu santa palabra. Gracias, mi Dios, que nos da este privilegio, Señor, de estudiar tu palabra, de compartir con los hermanos, amén, de compartir con los hermanos tu santa palabra. Bendícenos, Dios, y dirígenos, Dios mío, en todo lo que hacemos. Espíritu Santo, glorifícate de una manera especial para la gloria de tu sagrado nombre. Bendice, Padre mío, todo, Padre Santo, aquellos hermanos que van a estar conectando a otros también para que así, de esta manera, todos crezcamos en tu santa palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor.